Entonces, vamos a comenzar diciendo que ya establecimos, ya vimos, ya descubrimos que Hannah Arendt trata lo político y la política desde una postura eminentemente práctica, arraigada en los acontecimientos, en los hechos, en las vivencias del ciudadano, en la experiencia y en la historia en términos generales. Esto pues es importante tenerlo en mente porque constituye, digamos, una de las explicaciones que ella da para no querer llamarse filósofa y para que también rechace que a su pensamiento se le llame filosofía política, ¿verdad? Dado que según ella, tanto los filósofos en general como los filósofos que se han dedicado, digamos, a lo social y a lo político, pues han hecho un discurso completamente alejados de los hechos, ¿verdad? Empezando con Platón, subido en el topos Uranus y tratando de arreglar las sociedades de su torre de marfil. Entonces ella prefiere más bien llamarle a su pensamiento teoría política, ¿verdad? Suponiendo que una teoría, científicamente hablando, pues tiene que partir obligadamente de los hechos, de los acontecimientos del día a día. Entonces, tanto lo político como la política son abordadas por ella desde esta perspectiva. La acción entonces viene a constituir un elemento sumamente importante en la teoría política de Hannah Arendt. Recordando aquí que ella entiende por política nada, absolutamente nada que tenga relación con el gobierno, con la fuerza y con la violencia, como estamos acostumbrados realmente a pensar, ¿verdad? Que la política está relacionada con lo gubernamental. Es decir, ella rechaza rotundamente eso. De modo que la política desde su perspectiva tiene que ver con la vida ciudadana, con la vida de los ciudadanos, con todo aquello que afecta definitivamente al ciudadano, como le llamamos, común y corriente. Y entonces aquí la acción juega definitivamente un papel sumamente importante. Entonces, para comenzar, voy a hacer una cita aquí de esta obra que ya hemos mencionado, La condición humana de Hannah Arendt. En la página 266 dice Hannah Arendt lo siguiente: también la acción considerada desde el punto de vista de los procesos automáticos que parecen determinar el curso del mundo, semeja un milagro, ¿verdad? Eh, ¿Por qué le llama realmente así? Bueno, voy a recordar brevemente el contexto en el cual ella hace esta afirmación que acabamos de leer, ¿verdad? Es decir, recordemos que el milagro es algo que maravilla, ¿verdad? Algo que sorprende. De hecho, digamos, a Jesús de Nazaret se le llamó un taumaturgo, es decir, alguien que llevaba a cabo, pues, digamos, milagros, o sea, acciones verdaderamente sorprendentes, verdaderamente impactantes. Y entonces, dentro de ese contexto, ella dice también la acción debe ser considerada como un milagro en medio de todo el acontecer mecánico que se da, digamos, en el mundo. Cuando ella habla, digamos, de ese acontecer mecánico, pues habla de un acontecer perfectamente predecible,
un acontecer al cual nos podemos perfectamente anticipar y saber qué es lo que va a ocurrir. Con la acción, en cambio, dice Hannah Arendt, eso definitivamente no ocurre. Entonces es la acción humana lo más parecido a un milagro, algo verdaderamente sorprendente, algo rotundamente inesperado, que es precisamente lo que cada recién nacido viene a hacer cuando irrumpe, digamos, en el espacio público, para decirlo así, o en la vida en sociedad. No sabemos, no podemos realmente prever qué es lo que esa vida realmente hará, en qué vendrá a constituirse esa nueva existencia que está empezando con cada nacimiento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere Hannah Arendt cuando considera que la acción humana es comparable a lo milagroso también. Entonces, la acción, dice ella, es realmente característica de la condición humana, no de la naturaleza humana. Recordemos el rechazo que ella mantiene al concepto de naturaleza, ¿verdad? Sí, acepta el concepto, pero aplicado a las cosas, a los objetos, a todo aquello que no es estrictamente humano, ¿verdad? Es decir, el triángulo tiene su naturaleza, el caballo tiene la suya, la mesa tiene su naturaleza, como la tiene el perro, pero el hombre no tiene naturaleza, sino que prefiere ella hablar de la condición humana. Y es precisamente en la página número 24 de la obra a la que estamos haciendo alusión, de la que nos estamos sirviendo el día de hoy, la condición humana, en la página número 24, ella dice lo siguiente: el problema de la naturaleza humana, la cuestión mi factus sum de San Agustín, que significa he llegado a ser un problema para mí mismo, ¿verdad? No parece tener respuesta tanto en el sentido psicológico individual como en el filosófico en general. Resulta muy improbable que nosotros, que podemos saber, determinar, definir las esencias naturales de todas las cosas que nos rodean, seamos capaces de hacer lo mismo con nosotros mismos, ya que eso supondría saltar de nuestra propia sombra. Más aún, nada nos da derecho a dar por sentado que el hombre tiene una naturaleza o esencia en el mismo sentido que otras cosas. Dicho con otras palabras, si tenemos una naturaleza o esencia, solo un Dios puede conocerla y definirla. Y el primer requisito sería que hablara sobre un quién como que si fuera un qué. La perplejidad radica en que los modos de la cognición humana aplicable a cosas con cualidades naturales, incluyendo a nosotros mismos en el limitado grado en que somos especímenes de la especie más desarrollada de vida orgánica, falla cuando planteamos la siguiente pregunta: ¿y quiénes somos? Entonces hay por lo menos aquí dos o tres razones que ella esgrime en contra de la idea de una naturaleza humana. Primero, que los seres humanos no somos cosas, no somos objetos. En segundo lugar, que hablar de una naturaleza humana supondría una especie de desdoblamiento, ¿verdad? Padecer una especie de desdoblamiento gracias al cual nos pudiéramos contemplar u observar o considerar nosotros mismos, pues, ¿verdad? Por eso habla de saltar de nuestra propia sombra, como quien dice, dejar de ser lo que somos para, pues, tener una actitud de observación
hacia nosotros mismos, como que si fuéramos la mesa que estamos observando, la computadora que estamos observando, cosa que prácticamente es imposible. Y en tercer lugar, dice que únicamente un Dios, y lo pone con D minúscula, una divinidad, un ser, digamos, omnipotente, pues podría de alguna manera capturar y tener acceso a esa supuesta naturaleza humana, caso de existir. Y por último, deja en claro que hablar de una naturaleza humana sería hablar de un qué, ¿verdad? De un qué. Pero la pregunta en relación con cada ser humano no es qué, sino quién. Es decir, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? No qué es usted ni qué soy yo, porque, insisto, no somos cosas ni objetos. Entonces, realmente la pregunta fundamental para todo ser humano, dice Ana Aren, es ¿quién es? ¿Quiénes somos? Esa es la cuestión realmente fundamental. De modo pues que rechaza la idea, digamos, de una naturaleza humana. De modo pues que la acción es una característica de la condición humana. Entonces, esto significa que la vida a los seres humanos se nos ha dado de una forma gratuita. Es decir, esto significa que nada ni nadie nos preguntó si queríamos venir a este mundo o no. Simple y sencillamente fuimos lanzados, digamos, a la vida y entonces nuestra propia existencia en este mundo es una cuestión, insisto, completamente gratuita, ¿no? Pero, sin embargo, la vida misma sí se nos ha dado, se nos ha concedido y se nos concede bajo ciertas condiciones. Y ella señala fundamentalmente que esas condiciones son tres. Por un lado, la labor, por otro lado, el trabajo y finalmente la acción, ¿verdad? Es decir, el hombre se mantiene vivo, el ser humano se mantiene vivo, esa condición humana se mantiene y se preserva siempre y cuando, ¿verdad?, cumplamos con estas actividades, podríamos llamarle, o condiciones, que son, en primer lugar, la labor, en segundo lugar, el trabajo y en tercer lugar, la acción, que son categorías, como ella dice, muy propias de la vida activa, ¿verdad? Muy diferente de la vida contemplativa, ¿verdad?, a la que ella lamenta que la filosofía le haya dado un lugar tan importante, ¿verdad?, a la contemplación y a la reflexión y al trabajo puramente intelectual, dejando de lado esa vida activa, ¿no? En el aquí y el ahora, en el día a día, para decirlo en una sola palabra, y que tiene que ver precisamente con la labor, el trabajo y la acción. Bueno, escuchemos las definiciones que Ana Arendt tiene en relación con estas tres condiciones de la vida: la labor, el trabajo y la acción. Entonces, vamos a comenzar por la labor, que ella define a la altura de la página número 21 de la condición humana. Y dice Ana Arendt lo siguiente: labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la vida misma. Bueno, labor entonces hay que diferenciarla del trabajo. Ya vamos a hablar de trabajo en un momentito. Solemos realmente confundir, digamos, los dos conceptos nosotros, ¿verdad?
Pero Hannah Arendt hace una distinción aquí muy importante. Todo aquello que se llama labor está estrechamente relacionado con mantener biológicamente la vida humana, es decir, mantener vivo el organismo propio del hombre. Entonces, esto significa que el animal laborans se ocupa precisamente de mantenerse vivo, de dar a su organismo todo aquello que le permita respirar mientras espera la muerte, ¿verdad? Entonces, todas esas ocupaciones, todo ese ir y venir, pues tiene que ver con mantener el organismo saludable, ¿no? Es decir, la alimentación, bueno, la respiración, todo aquello que tiene que ver con asegurar, digamos, el mantenernos vivo, constituye estrictamente hablando para Hannah Arendt la labor, ¿verdad? Y precisamente por ello la labor implica entonces y es ciertamente un esfuerzo repetitivo, ¿verdad? Un esfuerzo realmente interminable que está ligado estrechamente a lo biológico, ¿verdad? Si las amas de casa entienden perfectamente bien qué es lo que Hannah Arendt está diciendo cuando afirma esto, pues, ¿verdad? Y si las amas de casa están sirviendo el desayuno y tienen que pensar ya en qué van a hacer para el almuerzo, y están sirviendo el almuerzo y ya están pensando en qué va a haber para la cena. Es decir, y esto es 24 horas al día, pues, ¿verdad? 24/7, como se dice. No termina realmente nunca, digamos, ese esfuerzo, ¿no? Por alimentarse, por mantenerse saludable, por procurar, digamos, que el organismo pues se mantenga respirando, se mantenga vivo mientras la muerte realmente llega, ¿verdad? Y por supuesto, la labor está estrechamente ligada también con ese proceso, digamos, de deterioro que el organismo humano va sufriendo con el paso de los años, ¿no? Esto implica también el tratamiento y el combate a males, a enfermedades, a deficiencias que se van experimentando con el paso del tiempo. Entonces, según Hannah Arendt, la labor es hija de la necesidad, ¿verdad? Y es realmente una actividad completamente antipolítica. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con los demás, ¿verdad? Es decir, cada uno pues procura alimentarse, procura mantenerse vivo, ¿no? Y por eso le llama realmente a la labor una actividad completamente antipolítica, ¿verdad? Porque está centrada realmente en el organismo individual, está centrada en mantener la vida biológica individual y personal, pues, ¿verdad? Bueno, por su parte, el trabajo lo concibe Hannah Arendt de muy diferente manera. Siempre en la página mencionada, en la página número 21 de La condición humana, dice Hannah Arendt, trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre que no está inmerso en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un artificial mundo de cosas claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es precisamente la mundanidad. Entonces,
el trabajo realmente tiene que ver con producir, con generar todo tipo de objetos. Por eso habla ella de em, un mundo de carácter artificial, ¿verdad? Es decir, entonces esa es realmente la función, ese es el fin realmente del trabajo, ¿verdad? De modo que el llamado Homo Faber lo que hace es transformar y crear artefactos que tienen una mayor o menor estabilidad, pero que tienden definitivamente a ser permanentes. Por lo menos, digamos, esos objetos y esas cosas que el hombre construye, que ha construido y que seguro construirá, perdurarán. Muchas de esas cosas perdurarán mucho más allá de nuestra propia vida personal, pues, ¿verdad? Entonces, los objetos y las cosas que el hombre fabrica, que el hombre trae a la existencia con el trabajo, constituyen precisamente el mundo, un mundo humano, por supuesto, ¿verdad? Dentro del cual mundo se desarrollan nuestras propias vidas, ¿verdad? Es decir, andamos constantemente caminando sobre aceras que hemos construido, transitando sobre calles y avenidas que hemos fabricado, habitamos en casas o edificios que hemos traído, digamos, a la existencia con nuestra capacidad de trabajo. Empleamos maquinarias, herramientas, instrumentos que son producto de nuestra fabricación, pues, ¿verdad? Y la idea realmente es que ese mundo artificial de cosas, de objetos, de alguna manera como que quiere asegurar la permanencia, digamos, del ser humano, cosa que por supuesto es imposible, ¿verdad? Es decir, creo que nosotros vamos a vivir menos tiempo que la ceiba que está en Palín, Escuintla, ¿verdad? Que ya tiene muchísimos años, ¿verdad? O el volcán de Pacaya, pues tendrá una existencia mucho más larga que la de cualquier chapín, pues, y entonces, digamos, con todas estas cuestiones, propias, digamos, de la fabricación del ser humano, bueno, Hannah Arendt asegura que de algún modo lo que se pretende, digamos, es darle una especie, si no de inmortalidad, por lo menos de mayor extensión en su existencia a la vida de los seres humanos. Y entonces, es así como surge, digamos, el mundo de objetos, el mundo de cosas, el mundo de instrumentos, con la tendencia a perdurar, pues, ¿verdad? Entonces, este mundo precisamente artificial eh, es precisamente la condición, digamos, la finalidad del mismo trabajo. Ya termina con la última frase que leímos, la condición humana del trabajo es la mundanidad, ¿verdad? Es decir, es crear mundo, es mantener precisamente el mundo, un mundo, insisto, que constituye, digamos, el medio, el ambiente en el cual los seres humanos vivimos, ¿verdad? No vivimos estrictamente apegados a la naturaleza como los animales, sino que nos hemos creado un mundo de cosas, un mundo artificial, pero que precisamente por ser criatura humana es un mundo, digamos, estrechamente relacionado con nuestra existencia y con nuestra vida. Entonces, mientras la labor tiene como finalidad mantener la vida, el trabajo tiene como finalidad crear y mantener ese mundo. Por eso dice que la condición del trabajo es la mundanidad, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de ese mundo, pues suceden muchas cuestiones, ¿verdad? Suceden muchas cosas que definitivamente afectan la vida de aquellos que comparten precisamente
ese mundo. De modo que este mundo es también, digamos, una especie de nexo, una especie de nexo, ¿verdad? Nos une, tenemos muchas cosas, digamos, respecto a las cuales realmente hablar, ¿verdad? Es decir, en Guatemala, pues tenemos la Plaza Central, ¿verdad? Solemos hablar de ella cuando hay manifestaciones, en fin, cuando hay protestas, pues tenemos en común, digamos, esa parte del mundo físico. Entonces nos permite realmente dialogar, hablar, discutir, incluso opinar ese mundo de cosas y de objetos en el cual definitivamente habitamos y que es producto del trabajo humano. Para Hannah Arendt, el trabajo es apolítico, ¿verdad? Entonces, mientras la labor es antipolítica, ¿sí? Por centrarse en el individuo y no tener en cuenta a los demás, el trabajo es apolítico, es decir, es indiferente realmente a la vida política, es decir, a la relación entre los seres humanos, porque se trata de objetos, se trata de cosas, se trata de todo aquello que constituye, podríamos decir, la cultura material, ¿verdad? Todo lo hecho y fabricado por los seres humanos. Ahora, vamos precisamente al tema que nos interesa desarrollar más concretamente el día de hoy, la acción. Es la tercera de las condiciones de la condición humana que ella menciona. Hacemos siempre referencia a la condición humana, página número 21 y 22. Vamos a abarcar aquí estas dos páginas. Dice: la acción, única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra y habiten en el mundo, mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política. Esta pluralidad es específicamente la condición, no solo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam de toda vida política. Así, el idioma de los romanos, quizás el pueblo más político que hemos conocido, empleaba las expresiones vivir y estar entre hombres, inter homines esse, o morir y cesar de estar entre hombres, inter homines esse desinere, como sinónimos. Entonces, la acción es, dice Hannah Arendt, algo eminentemente relacionado con la política. ¿Por qué? Porque la acción es algo que se da entre los hombres. No es algo aislado, no es algo dirigido, digamos, exclusivamente hacia uno mismo. No se trata de salvaguardar, digamos, nuestro organismo, mantenerlo vivo, tampoco se trata de hacer cosas, de fabricar objetos, sino se trata sencillamente como si fuera algo con poco valor, ¿verdad? Sencillamente se trata de algo propio de la vida en común, ¿verdad? Y es algo que precisamente se da entre los hombres. Ya menciona aquí fundamentalmente la lengua latina, en la cual pues vivir y estar entre hombres eran precisamente sinónimos, ¿verdad? Mientras que la muerte y el dejar de estar entre hombres eran también sinónimos, ¿verdad? Entonces,
La persona que está viva es una persona que lleva a cabo su existencia y su vida juntamente con otros, con los que comparte precisamente ese mundo común, esa esfera, digamos, de la aparición, como también le llama Hannah Arendt, ¿verdad? Le llama esfera de la aparición porque es ahí donde todos hemos aparecido, donde aparecen los recién nacidos y donde seguirán apareciendo los que vienen, digamos, a este mundo. Entonces, ese espacio realmente lo compartimos, ese mundo lo compartimos. Y entonces, pues la vida, estrictamente hablando y humanamente hablando, dice Hannah Arendt, está estrechamente relacionada con esa vida en el mundo común que compartimos. Y algo importante, digamos, que ella señala es que la acción está estrechamente relacionada con la pluralidad, ¿verdad? La pluralidad significa precisamente estar entre hombres, estar entre otros seres humanos, ¿verdad? Eso es lo que ella entiende realmente por pluralidad. De modo pues que mientras la labor tiene que ver con la vida biológica y el trabajo tiene que ver con fabricar y elaborar cosas y objetos, la acción tiene que ver con la pluralidad. Es decir, son muchas las personas, son muchos los individuos que definitivamente llevan a cabo acciones y, por supuesto, esta manera de ver las cosas conduce a Hannah Arendt a efectuar una crítica muy fuerte al pensamiento de Martin Heidegger, ¿verdad? Lo critica, incluso lo rechaza por haber evitado emplear el término hombre, ¿verdad? Es decir, realmente Heidegger evitó a toda costa emplear el término hombre, ¿verdad? O empleó el término más bien Dasein, ¿verdad? Pero no el término hombre. Entonces, en este sentido, Hannah Arendt le dice no al Dasein. ¿Por qué? Porque considera que uno de los grandes fallos, digamos, de Martin Heidegger fue precisamente evitar abordar esa vida en común y ese mundo común, ¿verdad? Porque el Dasein realmente es alguien aislado, un ser completamente alejado de todos los demás, y en cambio ella prefiere decirle sí a la pluralidad, es decir, a esa vida que se lleva a cabo entre los hombres, a ese actuar que se ejecuta entre los hombres y no en un aislamiento, ¿verdad? Y es de alguna manera, no sé si decir fácil, pues bueno, por lo menos se vuelve fácil después de haber leído a Hannah Arendt, descubrir, digamos, que el Dasein es realmente un ser completamente aislado, que no tiene que ver, digamos, con los demás. Eso vamos a verlo ahorita dentro de un momentito. Entonces le critica también a Heidegger su idea de la acción meramente instrumental, ¿verdad? Heidegger consideró que la acción humana en general es sencillamente un instrumento para lograr esto, para lograr aquello, para lograr lo de más allá. Uh, y ella viene más bien a enfatizar esa característica de la acción como capacidad de iniciar algo nuevo, ¿sí? De iniciar algo novedoso con otros y entre otros, ¿verdad? Precisamente esta idea realmente está estrechamente relacionada, recordamos, con la natalidad, ¿verdad? Ella dice que es el nacimiento realmente lo más importante y no la muerte, ¿verdad? Es el nacimiento, ¿por qué? Porque con el nacimiento hay un nuevo comienzo, ¿verdad? No el comienzo de cosas, sino el comienzo de una vida, de una vida nueva que definitivamente no sabemos en qué va a parar, eh, que va a iniciar acciones
y entonces completamente impredecibles, ¿verdad? Por ello la idea de milagro asociada al concepto de acción. Entonces, he encontrado en una obra muy importante de una especialista en el pensamiento de Hannah Arendt, Seila Ben-Habib, eh, lo tengo aquí, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. Eh, la obra no está todavía traducida al español. No sé realmente cómo irán a traducir aquí, pero podría ser algo así como el rebelde modernismo de Hannah Arendt, ¿verdad? Algo así más o menos. Y entonces, pues yo comparto con ustedes aquí un párrafo de la página 105 de esta obra de Ben Habib, en una traducción libre. Podría no ser fiel al inglés, pero en esta cita, Ben Habib dice lo siguiente: las categorías filosóficas de actividad que dominan ser y tiempo, o bien son de actividad instrumental y se refieren a formas de hacer o de provocar algo en el mundo, o bien son categorías que revelan un existencialismo de muerte, culpa, resolución y postración. El aspecto más destacado de esto último es su completo solipsismo metodológico. No se refiere a nadie más que a uno mismo. No son quienes me guardan luto y dejo tras de mí lo que importa, sino que yo, este individuo particular, debo morir. Es obvio que Benjamín está haciendo alusión aquí a la idea del ser para la muerte. Entonces, incluso esa idea de ser para la muerte, dice Benjamín, revela un terrible solipsismo metodológico. Es un centrarse realmente en uno mismo sin tener en cuenta a los demás, ¿verdad? Entonces, incluso cuando se enfatiza la cuestión de la muerte, dice Benjamín, no se está pensando en los deudos, no se está pensando en la pobre familia que va a quedar llorando, probablemente en el desamparo y sufriendo. No, eso no importa. Sí, lo que importa realmente es que yo, el individuo particular, debo morir. Entonces, en el análisis, digamos, que Seila Ben-Habib hace del pensamiento de Hannah Arendt, pues recalca, digamos, esta crítica y ese rechazo al pensamiento de Heidegger por haber sido incapaz de descubrir que la acción humana no es un mero instrumento y que la acción humana no es algo que va a procurar y atraer beneficio personal, sino como ella misma lo enfoca, la acción humana pues significa la capacidad de cada ser humano que viene al mundo de empezar algo nuevo, con otros y entre otros. Bueno, la pluralidad, es decir, el hecho de actuar entre otros, pues no requiere realmente estar con otros o junto a otros, sino entre otros. Esta es una diferencia muy importante, parece un mero juego, digamos, de palabras, pero realmente no lo es. Es decir, uno puede realmente estar con mucha gente sin llegar nunca, digamos, a considerar que el mundo, el espacio de la aparición, es algo que tenemos en común y gracias al cual pues vamos a iniciar acciones. Es decir, no puede estar con otra gente sin eh, traer a cuenta, digamos, la importancia de la acción o estar junto, digamos,
a otros sin que necesariamente, insisto, se tenga en cuenta la condición de la acción, pero estar entre otros, pues significa definitivamente algo más, ¿verdad? Significa que lo que ocurre, que lo que pasa, pues nos afecta a todos, ¿verdad? Nos afecta a todos y cada uno tiene realmente su manera de reaccionar, su manera de pensar sobre aquello que está ocurriendo, tiene su propio parecer, ¿eh? Porque al fin y al cabo el pensar es algo que todos los seres humanos llevamos a cabo, dice Hannah Arendt, y no únicamente los filósofos especializados. Entonces, la idea realmente aquí es que la acción humana irrumpe, pero también interrumpe, ¿verdad? Los procesos estrictamente naturales, los procesos también sociales y los procesos de carácter histórico, ¿verdad? Entonces, es por ello que de la acción humana cabe esperar precisamente lo inesperado, ¿verdad? Aquello que podría sorprendernos, aquello que podría de alguna manera dejarnos pasmados, como se dice común y corrientemente, ¿no? Entonces, cada uno de los seres humanos que viene a este mundo, pues lo que hace es irrumpir, ¿verdad? En el medio, pero también eh, interrumpe los procesos que se están dando tanto a nivel natural como a nivel social y a nivel histórico también, ¿verdad? Es decir, que la acción humana tiene incidencias muy importantes en el mundo común en el cual vivimos. Entonces, la acción es algo que debe ser considerado como eminentemente política, ¿verdad? Eminentemente política. Es decir, si hay algo político, podríamos decir que eso es precisamente la acción, ¿verdad? Mientras que la labor es antipolítica y el trabajo es apolítico, la acción, por el contrario, es eminente y estrictamente política, porque nos pone en relación con otros, porque nos hace conscientes de la vida en común, porque constituye la palabra no es muy buena, pero constituye, bueno, mejor respuesta, constituye una respuesta a lo que está ocurriendo, digamos, en el mundo en el cual vivimos, ya sea desde el punto de vista natural, desde el punto de vista social o desde el punto de vista histórico. Pero la acción debe ir siempre, dice Hannah Arendt, acompañada del discurso. No se puede definitivamente separar la praxis o la acción de la lexis o el discurso. Deben ir realmente siempre juntas. Recordemos que este fue, digamos, uno de los gravísimos errores y de las terribles consecuencias del pensamiento platónico, ¿verdad? Haber separado el discurso, que estaba realmente como un privilegio del filósofo, del que salió de la caverna, ¿verdad? El que sabe, y separó realmente el discurso de la acción. Se suponía que los esclavos que quedaron en la cueva, en la caverna, que somos todos los ciudadanos de a pie, pues es gente que actúa, pero que no sabe nada, ¿verdad? Es decir, por eso decía Hannah Arendt, hay quien sabe y no actúa, y hay quien actúa pero no sabe. Y entonces, según Platón, la idea era que el que sabe gobierne y controle a los demás y les diga qué hacer, cómo actuar, qué evitar, en fin, etcétera. Aquí Hannah Arendt adopta, digamos, una postura totalmente diferente. Es decir, tanto la acción como el discurso deben ir siempre unidos. Es decir, no se puede realmente separar esto, ¿no? Y el discurso, por supuesto, es un discurso de cada quien, ¿verdad? De nuevo aparece la pluralidad aquí. El discurso es un discurso de cada quien, el pensamiento es pensamiento de cada quien. Platón le llamó doxa a todo esto y la rechazó, pero para Hannah Arendt es eso lo que hay que rescatar precisamente.
la opinión de cada ciudadano, de cada ser humano dentro de ese mundo en común, pues reaccionando a los acontecimientos que se dan, digamos, en esa esfera, en ese mundo humano en el cual nuestra vida se desenvuelve. Ella misma dice que un discurso idéntico, ¿verdad? Es decir, si todos pensáramos realmente igual, ¿verdad? Sobre el gobierno, sobre el dinero, sobre los precios, sobre la toma de calles, sobre las protestas, bueno, sobre las vacunas, en fin, es decir, si todos pensáramos de la misma manera y el discurso fuera el mismo, homogéneo, digamos, en todas las bocas, dice Ana Arendt, eso convertiría al lenguaje en un lenguaje estrictamente animal. Si ladraríamos exactamente igual que todos los perros, ¿no? Pero dice Ana Arendt, la pluralidad revela precisamente nuestras distinciones, nuestras opiniones diversas, diferentes, divergentes y hasta opuestas sobre todo aquello que nos es común, ¿verdad? Entonces, el discurso debe ir siempre acompañado, debe ir siempre unido a la acción, de modo que así como la acción es algo de cada quien, entre los hombres, el discurso también es de cada quien entre los demás.